Recuerdo las risas que resonaban en la habitación, sonando ásperas e inquietantes en mis jóvenes oídos. Eran mis padres, bromeando sobre mí, su propia hija. Me llamaban monstruo, sus voces impregnadas de un humor que no podía entender. Se suponía que era una broma, una cruel, que solo ellos encontraban divertida. Mis abuelos, que estaban presentes durante este intercambio, estaban visiblemente impactados. Sus rostros se endurecieron con desaprobación ante las duras palabras arrojadas tan descuidadamente en mi dirección. A medida que las risas se desvanecían, el aire se volvía tenso, y después de lo que pareció una eternidad, mis abuelos finalmente hablaron. Entonces la tomaremos, declararon con firmeza, sin dejar espacio para argumentos. La mano de mi abuela se apretó alrededor de la mía, ofreciendo calor y la promesa de seguridad mientras las lágrimas surcaban mi rostro. Desde ese día, nunca más pisé esa casa. Fueron mis abuelos quienes me dieron la bienvenida a su hogar, un refugio de paz y amor donde me permitieron crecer sin la sombra del ridículo. La vida con ellos era tranquila y nutritiva, un marcado contraste con el ambiente volátil de la casa de mis padres. Mis abuelos construyeron una nueva casa, una llena de recuerdos de amor y aceptación, no los dolorosos ecos del pasado. Pasaron los años, y justo cuando me estaba acomodando en una rutina de tranquilidad y contentamiento, un encuentro inesperado sacudió mi recién encontrada paz. Un día, parados frente a la gran casa que habían construido mis abuelos, había dos figuras vestidas con harapos, sus rostros duros y desagradables. El reconocimiento se me vino lentamente pero sin lugar a dudas. Eran mis padres. Los mismos que me habían abandonado, ahora parados en mi puerta, sonriendo como si fueran los dueños del lugar. «Vives en una casa bastante grande aquí», comentaron casualmente, como si estuvieran hablando del clima. «Fue difícil encontrar este lugar. ¿No nos dejarás vivir aquí? La casa antigua se ha vuelto demasiado estrecha para nosotros». Su audacia era abrumadora. Después de todo, tuvieron la osadía de aparecer y pedir un lugar en mi santuario. Respondí con una claridad y fuerza que nunca había sentido durante mi infancia. ¿Qué tan egoístas pueden ser? No puedo creerlo. Después de llamarme monstruo y todo tipo de cosas, luego abandonarme sin pensarlo dos veces. Váyanse ahora mismo. Esto es allanamiento de morada. La sorpresa en sus rostros era casi cómica. Ya no era la niña asustada que habían dejado atrás, era Mirabel Cedra, una mujer de 22 años que había construido una vida pacífica en belleza y cuidado, muy alejada de su influencia tóxica. Mientras estaban parados allí, probablemente esperando una reacción diferente, alcancé el botón de emergencia que alertaría a la empresa de seguridad. Ya no tenía miedo. El miedo que una vez había agarrado mi corazón cada vez que enfrentaba sus duras palabras o sus silencios más fríos se había transformado en una fuerza resoluta. Reflexionando sobre mi pasado, quedó claro que la verdadera tragedia de mi vida no era la cicatriz de quemaduras que marcaba mi rostro, un doloroso recordatorio de un accidente con agua hirviendo. No, la verdadera desgracia fue haber nacido de aquellos que no podían apreciar la belleza de su propio hijo más allá de lo superficial. Mis recuerdos de infancia estaban nublados por el hambre y la negligencia, un reflejo de la incapacidad de mis padres para proporcionar estabilidad o afecto. Mi padre era un hombre que no podía conservar un trabajo, inclinado a apostar sus días, mientras que mi madre se enorgullecía de admiraciones pasadas, incapaz de comprometerse con sus responsabilidades. Esta comprensión de mi pasado, junto con la confrontación en mi puerta, solidificó un nuevo entendimiento dentro de mí, había superado las dolorosas etiquetas y había construido una vida digna de ser vivida, rodeada de aquellos que realmente se preocupaban. Crecer en un hogar donde lo básico era un lujo, me acostumbré a la rutina de prepararme comidas instantáneas para mí misma. Cada día era igual, verter agua caliente en paquetes de sopa instantánea o puré de papas, la única variedad que conocía. Esta era mi infancia, una batalla constante con el hambre y la negligencia, una realidad para un niño cuyos padres estaban más interesados en la emoción fugaz de apostar que en ser padres.
El punto de inflexión llegó inesperadamente cuando estaba en cuarto grado. Durante una salida rara al supermercado con mi mamá, nos encontramos con una de sus viejas conocidas. La mujer, después de charlar un rato, dirigió su atención hacia mí. Su sorpresa al verme fue genuina cuando exclamó: «Dios mío, tu hija ha crecido tanto y es tan linda. Se parece a una modelo». El orgullo que cruzó el rostro de mi mamá con esas palabras era algo que rara vez había visto dirigido hacia mí. Parecía que el comentario de la mujer había provocado una nueva idea en su mente. Después de una breve discusión con mi papá, mi vida dio un giro brusco. De repente, estaba registrada en una agencia de modelos infantiles. Las audiciones vinieron y se fueron, y pronto me encontré modelando para la línea de ropa infantil de una tienda médica local y apareciendo en comerciales de una estación de televisión local. El flujo de dinero de mi modelaje cambió todo en casa. Nuestra dieta mejoró de simples comidas instantáneas a platos más elaborados y sabrosos. Mis padres, que anteriormente se adornaban a sí mismos y nuestra casa con lo mínimo indispensable, ahora lucían marcas reconocidas. Su actitud hacia mí se transformó de la noche a la mañana, de indiferente y desinteresada a aparentemente amable y atenta. Me sonreían, y por un momento, sentí una verdadera sensación de felicidad familiar. La sensación de que mis padres estuvieran contentos me hizo más feliz de lo que había sido nunca. Sin embargo, esta nueva felicidad fue efímera. A medida que crecía mi popularidad como modelo infantil, también lo hacían las demandas de mi carrera. Mis padres, emocionados con el éxito y el estilo de vida que les proporcionaba, seguían acumulando más trabajo. Eventos escolares, tarea e incluso amistades básicas fueron dejadas de lado para dar cabida a mi horario creciente. Apenas tenía tiempo para ser una niña, mucho menos una estudiante. Mi cuerpo, pequeño y no hecho para un ritmo tan implacable, se cansaba. Sin embargo, creía que este era el camino para mantener felices a mis padres, así que me esforzaba al máximo, desesperada por mantener las sonrisas en sus rostros. Al mismo tiempo, el estilo de vida de mis padres se volvía cada vez más lujoso. Compraron un auto nuevo, comenzaron a irse de vacaciones a lugares turísticos de todo el país, viviendo una vida de ocio que era financiada por mis esfuerzos. Por supuesto, yo nunca podía unirme a ellos, estaba demasiado ocupada trabajando. Mientras se entregaban a sus viajes y lujos, yo me quedaba atrás, el rostro joven de los anuncios, perdiéndome mi infancia, dedicada a una cámara y al próximo rodaje, mientras acumulaba agotamiento y un creciente sentido de aislamiento. Mis días se habían convertido en un ciclo monótono: viajar al set solo, completar la sesión y luego correr inmediatamente a la siguiente. Las lujosas comidas familiares que una vez marcaban nuestras noches habían desaparecido, reemplazadas una vez más por comidas instantáneas solitarias. Este regreso a mi vida anterior de simplicidad, pero ahora teñido de tristeza y aislamiento, pesaba mucho sobre mí. Una tarde, sintiéndome particularmente abrumada, me acerqué a mis padres. «Oigan, mamá, papá, ¿puedo tomarme un descanso del trabajo? Quiero ir a la escuela y comer juntos de nuevo», murmuré, esperanzada pero ansiosa por su respuesta. Su reacción fue rápida y despectiva. «¿De qué estás hablando? Este es el mejor momento para ganar dinero. El trabajo es más importante que la escuela. No te preocupes, Mirabel, estamos disfrutando y haciendo un buen uso del dinero que estás ganando. Deberías enfocarte en el trabajo». Sus palabras fueron como un frío baño de realidad. Estaba claro, su afecto era condicional, no vinculado a mí, su hija, sino al ingreso que generaba. Me veían no como una niña para cuidar, sino como una gallina de los huevos de oro, una inversión que debía seguir dando beneficios. A pesar de mi agotamiento, mi rutina permaneció sin cambios. Para sexto grado, estaba constantemente cansada, mi cuerpo y mi mente llevados al límite. Entonces, durante un breve momento en el set, ocurrió un percance que alteraría el curso de mi vida drásticamente. Estaba preparando sopa instantánea en la cocina del estudio,
tal como lo había hecho incontables veces antes. La fatiga del horario implacable había cobrado su peaje, y mientras manejaba la tetera, mi agarre flaqueó debido a la falta de sueño. Tropecé y el agua hirviendo me salpicó. El dolor fue inmediato y ardiente. «Está caliente, alguien ayúdeme», grité, el dolor insoportable. El equipo de filmación actuó rápidamente, llevándome al hospital. Para cuando terminaron mis tratamientos, mis padres llegaron, luciendo ansiosos y angustiados. El accidente me había dejado graves quemaduras en el rostro, lo que requería que pasara semanas envuelta en vendajes, con frecuentes visitas al hospital para tratamiento. Llegó el día en que los vendajes debían ser retirados, y mis padres observaron, con rostros llenos de preocupación. Cuando el paño cayó y vi mi reflejo, una horrible cicatriz contrastaba en mi piel, rompí en llanto. El shock de mis padres era palpable. «Doctor, este no es el rostro de Mirabel. Tienes que arreglarla más hermosa», suplicaron desesperadamente. El médico suspiró, su expresión llena de simpatía resignada. «Hicimos todo lo que pudimos. Cualquier otro tratamiento solo la haría un poco más ligera a lo sumo». Al escuchar esto, mis padres palidecieron, sus sueños de ganancias continuas se desvanecieron. La realidad de que ya no podía trabajar como modelo, el papel que había definido mi valía a sus ojos, se estaba asentando. Con las cicatrices, seguir en un trabajo que exigía una apariencia específica era imposible. Pero lo que más me dolió no fue el fin de mi carrera como modelo ni el dolor físico que soporté, fue presenciar la reacción de mis padres. Su preocupación no era por mi bienestar o el trauma que había sufrido. En cambio, su preocupación inmediata era sobre las implicaciones financieras. «Esto fue inesperado, y aún nos quedan pagos del auto nuevo», se lamentaron, revelando una vez más dónde estaban sus verdaderas prioridades. La cruda revelación de su indiferencia hacia mi sufrimiento por encima de sus preocupaciones financieras fue una píldora amarga de tragar, dejándome lidiar con la dura verdad de mi situación. Al volver a casa desde la escuela ese día, sentí una extraña calma, una sensación de desconexión del mundo que me rodeaba. Mis pasos eran mecánicos, mi mente entumecida. La casa estaba tranquila cuando llegué, demasiado tranquila. Mientras me acercaba a la sala de estar, el murmullo de voces susurrantes llegaba a mis oídos. Mis padres aún no se habían dado cuenta de que estaba en casa. Impulsada por una extraña compulsión, me escondí, escuchando desde las sombras, mi corazón. «Estoy tan decepcionado de ella», escuché la voz de mi papá, cargada con una mezcla de frustración y disgusto. «Pensé que traería más dinero. Ahora es solo una sanguijuela, nos cuesta por comida y escuela». Sí, incluso pensamos en conseguirle trabajo nocturno, pero con esa cara, eso está fuera de discusión. ¡Qué desperdicio! Pero aún tenemos el préstamo del auto y otras deudas, así que tendrá que trabajar en algo. Tal vez un reparto de periódicos. Eso no hará mucho dinero. Ella no vale nada ahora. Más vale que la dejemos en algún lugar. Tal vez si la dejamos frente a un hogar de acogida, alguien la recogerá. Sus palabras me atravesaron como cuchillos. El dolor de las cicatrices de quemaduras no era nada comparado con la agonía de escuchar a mis propios padres devaluarme tan cruelmente. Había sentido alivio al escapar del implacable horario de modelaje, esperando un atisbo de una infancia normal, ir a la escuela, estudiar, jugar con amigos. Pero no les importaban mis sentimientos o bienestar. Incluso estaban contemplando abandonarme. Mientras estaba allí, congelada, una tablilla crujió bajo mi peso. El repentino ruido traicionó mi presencia. Mis padres salieron de la sala de estar, sus expresiones frías y resignadas. «¿Los escuchaste? Bueno, eso hace las cosas más fáciles. Deja esta casa. Así es, sostenerte es demasiado ahora. Por fin podremos respirar más fácilmente». El shock de sus palabras era palpable. A mi alrededor, el mundo parecía detenerse. Se suponía que los niños de mi edad debían vivir con padres cariñosos,
disfrutar de comidas caseras calientes, deleitarse con estudiar, practicar deportes y pasar tiempo con amigos. En cambio, me trataban como a una herramienta, usada y desechada cuando ya no era útil. Las lágrimas brotaron, empañando mi visión, pero la voz de mi madre atravesó el momento: llorar es inútil. ¿Entiendes cuál es tu respuesta para mí? Antes de que pudiera reunir una respuesta, un milagro, o tal vez una gracia salvadora, intervino. La puerta principal se abrió de golpe y entraron dos figuras familiares. Eran una pareja mayor, preocupada y gentil. Su presencia se sintió como un faro de esperanza en mi desesperación. Estábamos preocupados y pensamos en pasarnos a ver, dijo el hombre mayor, su voz llena de calidez y preocupación. Mi padre gruñó, su disgusto evidente: ¿qué, papá, mamá, por qué están aquí? Su llegada fue inesperada pero desesperadamente necesaria. En ese momento, rodeada por el frío de mis padres y la calidez de mis abuelos, me quedé sin palabras, luchando con el duro contraste de lo que podía significar la familia. La presencia de mis abuelos ofrecía un vistazo de compasión que no había sentido de mis padres en lo que parecía una eternidad, suscitando una oleada de emociones y preguntas sobre lo que sucedería a continuación. Los reconocí de inmediato, en el momento en que entraron por la puerta. Aunque nos habíamos visto rara vez, eran inconfundiblemente mis abuelos paternos. Su presencia era un marcado contraste con la vida que había conocido con mis padres. Había escuchado historias sobre la tensa relación entre ellos y mi padre. Él nació en una familia adinerada, el único hijo, y parecía que los privilegios de su crianza lo habían extraviado en lugar de moldearlo. Influenciado por malas amistades en la escuela, se desvió del camino esperado para él, metiéndose en problemas y terminando a menudo en manos de la policía. A pesar de los mejores esfuerzos de mis abuelos, nunca cambió. Como adulto, pasaba sus días vagando por bares y discotecas hasta que se casó con mi madre, una anfitriona, para disgusto de mi abuelo. Su unión solo profundizó la grieta, lo que eventualmente los llevó a ser expulsados de la casa familiar. Desde ese momento decisivo, mis abuelos no habían sido muy activos en nuestras vidas, sin embargo, al estar allí, estaba claro que todavía se preocupaban profundamente por mí, su nieta. Abuela, abuelo, murmuré mientras me miraban con ojos tiernos. Vimos a Mirabel en un folleto de una tienda de ropa y nos sorprendimos, explicó mi abuela. No habíamos escuchado nada de Wade y estábamos preocupados por cómo estabas. Wade, eres lo peor. Echarla, no, nunca has cambiado, regañó mi abuelo a mi padre, su voz llena de decepción. ¿Y ella, qué clase de adultos hacen que su hijo trabaje y luego la descarten cuando ya no es útil? ¿En qué estás pensando? El fastidio de mi padre era palpable mientras enfrentaba la crítica de sus padres. Mientras tanto, mi madre se reía con desprecio, replicando: bueno, no se puede hacer nada. Mirabel ya no tiene más valor con una cara así. No digas tonterías, contraatacó mi abuelo bruscamente. Ella no es solo una herramienta. ¿No has notado lo flaca que está? Y apenas la alimentan adecuadamente. ¿Y qué pasa con este moratón en su rostro? ¿Fue un accidente? Pobre cosa, ustedes dos son padres inadecuados, atacando a un niño con tanta crueldad. Vergüenza debería darles. Mientras los reprendían, mis abuelos me envolvieron en un abrazo raro que hizo que brotaran lágrimas inesperadas en mis ojos. El calor de su tacto era algo que apenas había conocido. Mi madre, impasible y cruel, torció su rostro en una mueca. Si somos padres inadecuados, ¿entonces no es ella una hija inadecuada? Solo sirve para su cara. Era su deber ganar dinero con esa cara y devolvérnoslo. En este mundo, todo se trata de apariencias, ¿sabes? Si tienes una buena cara, puedes ganar dinero. Pero con ella volviéndose fea, no vale nada, no sirve para nada. Mis abuelos estaban furiosos por sus palabras. ¿Cómo te atreves a decir tales cosas?
No necesitamos a un monstruo de hija, dijeron mis padres, riendo cruelmente, sin darse cuenta o sin preocuparse por el impacto de sus palabras. Mis abuelos, atónitos y temblando de rabia, finalmente lograron decir, entonces la llevaremos con nosotros. Mi abuela apretó mi mano fuertemente mientras lloraba. Desde ese día, nunca volví a esa casa. Las heridas emocionales infligidas por el rechazo y la crueldad de mis padres habían cortado profundamente, pero ahora, con mis abuelos, tenía la oportunidad de sanar, de encontrar un lugar donde fuera valorada no por mi apariencia, sino por quien era por dentro. Su apoyo incondicional era mi nueva base, un marcado contraste con el amor condicional que había conocido. Después de que mis abuelos me acogieran, la vida comenzó a cambiar de formas que nunca imaginé. Mi abuela, con su corazón amable y sus manos hábiles, se aseguró de que estuviera bien alimentada y abrigada, cocinando deliciosas comidas que nutrían mi cuerpo y mi alma. Envuelta en el calor de suaves mantas cada noche, finalmente me sentí segura. Era el momento perfecto para un nuevo comienzo, así que me inscribí en una escuela secundaria cerca de la casa de mis abuelos. Al principio, me rezagué en mis estudios debido a los años enfocados en el modelaje en lugar de en el aprendizaje. Sin embargo, mi abuela organizó un tutor, que era como un jardinero que pacientemente nutría una planta marchita de nuevo a la salud. Bajo su orientación, me puse al día rápidamente. Mi progreso académico era solo una parte de recuperar mi infancia, también anhelaba hacer amigos y experimentar la alegría despreocupada que había estado ausente en mis primeros años. Sin embargo, las cicatrices de quemaduras en mi rostro eran un recordatorio constante de mi pasado, y me preocupaba que me marcaran como diferente o antipática. Mis abuelos, siempre solidarios, me presentaron a Mary, una maquilladora con el toque suave de un artista que da vida a un lienzo. Después de que ella hiciera su magia, me miré en el espejo y vi no cicatrices, sino una niña sonriente y segura. Mira, ahora te ves hermosa. Está bien, ten confianza, me animó Mary, ayudándome a ver más allá de mi apariencia física. Animada por sus palabras, me encontré saliendo de la sombra de mi vida anterior. Me volví más vocal en clase, sin miedo a expresar mis opiniones o compartir mis pensamientos. Los amigos se reunieron a mi alrededor, atraídos no por una fachada perfecta, sino por la persona genuina y alegre en la que me estaba convirtiendo. Observándome, mis abuelos parecían brillar de orgullo, contentos con el conocimiento de que habían cambiado el curso de mi vida para mejor. Ahora, 10 años después, soy una adulta con una carrera, viviendo una vida una vez inimaginable. Las cicatrices en mi rostro se han desvanecido, gracias casi a mis habilidades de maquillaje que crecieron a partir de las lecciones iniciales de Mary. Mis abuelos todavía están prosperando, habiendo construido un nuevo hogar para reemplazar el antiguo. A pesar de su riqueza, que incluye varios apartamentos que generan ingresos por alquiler, viven modestamente. Han rechazado firmemente apoyar financieramente a mi padre, enfocándose en utilizar sus recursos para causas benéficas y asegurar un futuro seguro para nosotros. Una noche, mientras el zumbido tranquilo de la tarde se asentaba alrededor de nuestro nuevo hogar de 18,000 pies cuadrados, escuché a mis abuelos discutir algo preocupante. Se había avistado una figura sospechosa merodeando cerca de nuestra propiedad, vestida con ropa andrajos, quizás un mendigo o un alma perdida en apuros. Su preocupación era palpable y resonaba con mis propios miedos. La seguridad y la paz que habíamos construido de repente se sentían amenazadas, y me preguntaba sobre las intenciones de este misterioso visitante que acechaba en las sombras de nuestra felicidad recién encontrada. Mientras salía afuera para inspeccionar, la inquietud en mi corazón crecía. Nuestro vecindario era típicamente un bastión de tranquilidad, por lo que la presencia de estas personas era aún más desconcertante. La vista que me recibió confirmó las preocupaciones de mis abuelos, una familia en ropas andrajosas, apiñada contra la pared de nuestra casa. Un hombre y una mujer de mediana edad con 2 niñas pequeñas, que debían ser sus hijas, murmuraban en voz baja entre ellos.
Su presencia era desconcertante, y una punzada de molestia me golpeó. Estaban merodeando alrededor de la casa de alguien sin ningún respeto. Luego, inesperadamente, un grito atravesó el aire nocturno. Mirabel, ¿cómo sabían estas personas mi nombre? Aprensiva y sospechosa, pregunté, ¿quiénes son ustedes? La respuesta vino en una voz familiar, dulce y evocadora. Oh, Mirabel, ¿nos has olvidado? Somos tu mamá y tu papá. Al inspeccionar más de cerca, el reconocimiento llegó. Estos eran realmente mis padres. Se veían más viejos, más desgastados, sus rostros demacrados por los años que no los había visto. Ahora estás viviendo en una casa tan grande. Fue difícil encontrar este lugar, dijo mi padre con una sonrisa burlona, mientras las dos niñas permanecían en silencio a su lado. Una parecía tener unos años de escuela intermedia, la otra en la primaria, ambas sorprendentemente hermosas. ¿Podrían ser realmente mis hermanas? Mi padre continuó, después de que te fuiste, nuestra familia creció y nuestra casa se volvió demasiado pequeña. Así que esperábamos que nos dejaras vivir aquí. La audacia de su solicitud, después de todo lo que había sucedido, después de llamarme monstruo y abandonarme, era asombrosa. Con una voz alta, llena de toda la frustración acumulada de los años, le grité de vuelta, ¿qué tan egoísta puedes ser? No puedo creerlo. Después de llamarme monstruo y todo tipo de cosas, luego abandonándome sin pensarlo 2 veces. Vuelve a casa ahora. Mis padres parecían desconcertados por mi respuesta. Se sentía surrealista, casi como un sueño, estar allí, ya no la niña asustada, sino una mujer fuerte y segura. Mientras estaban allí parados, mi padre intentó apelar a alguna obligación familiar malentendida. Mirabel, ¿cómo puedes decir eso de tus padres? Pensé que solo tu cara era fea, pero resulta que tu corazón también lo es. No son mis padres, respondí bruscamente, mi voz firme y decidida. En ese momento, la puerta principal se abrió y mis abuelos aparecieron, atraídos por el ruido. Wade, ella, llamó mi abuela, su voz una mezcla de sorpresa y severidad. Abuela, abuelo, estas personas aparecieron de repente diciendo que quieren vivir aquí. Es increíble, aparecen de la nada ahora, expliqué rápidamente. Antes de que pudiera terminar, mi padre interrumpió, tratando desesperadamente de afirmar algún derecho. ¿De qué estás hablando, Mirabel? Esta es la casa de mis padres. Tenemos derecho a vivir aquí. Mi abuelo, cansado y desalentado por la vista de su hijo, respondió como si estuviera regañando a un niño mal portado, pero su voz llevaba el peso de la finalidad y una profunda decepción. El aire se espesó con la tensión a medida que se desarrollaba el enfrentamiento, cada palabra cargada con el peso de los años y la angustia de una familia destrozada por el egoísmo y la negligencia. Mientras escuchaba a Amelia y Lisa contar su historia en el café, el peso de su situación se asentaba pesadamente en mí. Eran solo niños, arrojados a un papel similar al que me habían obligado a desempeñar. Amelia, la mayor, hablaba en tonos bajos, su voz temblando ocasionalmente. Lisa, mucho más joven, se aferraba a su hermana, sus ojos grandes y temerosos. ¿No son sus hijos biológicos?, pregunté para aclarar. Mis sospechas sobre los motivos de mis padres se hacían más claras. Amelia negó con la cabeza. No, nos sacaron del cuidado de crianza. La amargura en su voz era palpable. Continuó, detallando su vida con mis padres. Comenzaron a trabajar por un tiempo después de adoptarnos, pero no podían mantener ningún trabajo. Pensaban que podían ganar dinero con nosotros haciéndonos trabajar como actores infantiles y modelos de bebés, diciendo, solo tienen su apariencia a su favor. Era casi como un lavado de cerebro. Lisa agregó con voz baja, pero no funcionó. No ganamos tanto dinero como querían y gastaban todo lo que ganaban de todos modos. Siempre estaban luchando financieramente. Su historia se desarrolló, un reflejo sombrío de mis propias experiencias pasadas. Mis padres no habían cambiado,
Simplemente replicaron sus patrones abusivos con Amelia y Lisa, esperando reemplazarme como su fuente de ingresos. Cuando eso falló, regresaron a nuestra casa, impulsados por la desesperación. Al escuchar todo esto, una mezcla de ira y tristeza creció dentro de mí. Estas niñas habían sufrido como yo, manipuladas para creer que no eran más que un medio para un fin. Era desgarrador ver a otra generación de niños atrapados en los esquemas egoístas de mis padres. Huimos de esa casa, dijo finalmente Amelia, su voz en un susurro. No tenemos a dónde más ir. Me detuve, asimilando la gravedad de su situación. Por un momento, consideré mis opciones. A pesar de mis reservas sobre cualquier conexión con mis padres, estas eran niñas inocentes atrapadas en una situación terrible. No podía simplemente rechazarlas. Está bien, dije lentamente, vamos a averiguar qué podemos hacer para ayudarlas. Decidí ponerme en contacto con una agencia local de protección infantil y explicar la situación. Aunque no las invité a vivir con nosotros de inmediato, sabía que tenía que asumir alguna responsabilidad para garantizar su seguridad. Discutimos arreglos temporales y organizamos una reunión con la agencia para explorar soluciones a largo plazo. Mientras observaba a Amelia y Lisa, con sus ojos esperanzados mirándome, me di cuenta de que esto era más que un encuentro fortuito. Era una oportunidad para evitar que mis padres dañaran a alguien más. A pesar de las complejidades de mis sentimientos hacia mis padres, ayudar a Amelia y Lisa se sentía como corregir una parte de mi pasado. Una oportunidad de hacer lo correcto por estas niñas inocentes que habían sufrido de las mismas manos que una vez me atormentaron a mí. Esta reunión, inicialmente llena de tensión e incertidumbre, se convirtió en un compromiso. Estaba decidida a ayudarlas a encontrar un lugar seguro, un santuario donde pudieran crecer sin la sombra de la explotación acechándolas. Con determinación en nuestros corazones, nos acercamos a la comisaría de policía local a la mañana siguiente. Le expliqué a los agentes cada detalle de la negligencia y explotación de mis padres hacia Amelia y Lisa. Mis abuelos estaban a mi lado, con expresiones de tristeza y resolución. Estaba claro que el bienestar de estas niñas era ahora nuestra principal preocupación y estábamos unidos para garantizar su seguridad. La policía estaba atenta y comprensiva. Tomaron notas diligentemente mientras yo relataba los años de mi propia crianza bajo la misma negligencia de mis padres, paralela a la situación de Amelia y Lisa. Fue una historia dolorosa de contar, llena de recuerdos que había intentado suprimir durante mucho tiempo. Los oficiales nos aseguraron que investigarían de inmediato, reconociendo la urgencia y el peligro potencial en el que se encontraban las niñas, especialmente con mis padres fuera del país e inaccesibles. Amelia y Lisa, después de pasar la noche en nuestra casa, parecían encontrar consuelo en la estabilidad y el calor que ofrecía. Mi abuela, siempre la figura maternal, había preparado un desayuno esa mañana que era rico y reconfortante, muy parecido a las comidas que había hecho amorosamente para mí durante mis propios años de curación hace años. Ambas niñas, ahora libres de la carga inmediata del hambre y el miedo, estaban visiblemente más relajadas, pero las sombras de sus recientes dificultades aún permanecían en sus ojos. Después de salir de la comisaría, fuimos a la casa de mis padres, el lugar que una vez llamé hogar. La vista que nos recibió fue sombría. La casa estaba en un estado de abandono, el desorden y el polvo se habían acumulado, y se sentía abandonada, un fuerte contraste con el hogar vibrante que ahora compartía con mis abuelos. Era un testimonio visual de la continua falta de consideración de mis padres por cualquier cosa que no fueran sus propios deseos. Mi abuela suspiró profundamente mientras contemplábamos el caos. Nada ha cambiado, murmuró, su voz teñida de tristeza y disgusto. Aceptar niños solo por el dinero cuando ni siquiera pueden criarlos. Increíble. Nuestra ira y frustración colectivas por la situación eran palpables. No podíamos permitir que este ciclo de negligencia y explotación continuara. No solo necesitábamos asegurar el bienestar de Amelia y Lisa, sino que también
Teníamos que evitar que mis padres posiblemente atraparan más vidas inocentes en sus esquemas egoístas. La policía comenzó su investigación y estuvimos en constante comunicación con ellos, proporcionando cualquier información adicional que pudiera ayudar a construir el caso contra mis padres. Mientras tanto, mis abuelos y yo discutimos planes a largo plazo para Amelia y Lisa. Se planteó la posibilidad de adoptarlas legalmente, considerando que mis abuelos y yo estábamos más que dispuestos a proporcionarles un hogar estable y amoroso, en marcado contraste con la inestabilidad que habían conocido. Mientras navegábamos por estas aguas emocionales y legales complejas, encontré un nuevo propósito. Proteger a Amelia y Lisa no solo me dio la oportunidad de rectificar las injusticias de mi propio pasado, sino también de asegurar un futuro más brillante para estas niñas vulnerables y merecedoras. El apoyo de mis abuelos era inquebrantable, su presencia una fuente constante de fuerza y amor. Juntos, estábamos decididos a luchar por estas niñas, para darles la infancia que merecían, libre de explotación y llena de genuino cuidado y apoyo. Continuar proporcionando un hogar estable y amoroso para Amelia y Lisa. Ver a mis padres siendo llevados por la policía fue una mezcla de alivio y amargura. Alivio, porque ya no podrían dañar a nadie con sus acciones egoístas. Amargura, porque las cicatrices que dejaron en sus hijos eran profundas y llevarían tiempo curar. Mientras eran llevados bajo custodia, reflexioné sobre todo el viaje. Desde el momento en que fui acogida por mis abuelos hasta encontrar a mis padres en nuestra puerta con Amelia y Lisa a cuestas, había sido un torbellino de emociones y desafíos. Ahora, parada en la comisaría, observando a los oficiales procesar a mis padres, me di cuenta de lo crucial que había sido nuestra intervención. Amelia y Lisa, paradas cerca, se aferraban la una a la otra, sus ojos abiertos con una mezcla de miedo y alivio. Puse un brazo alrededor de cada una, atrayéndolas hacia mí, una promesa silenciosa de protección. En las semanas siguientes, los procedimientos legales siguieron su curso. Mis padres fueron acusados de negligencia parental y abuso del sistema de adopción. Su condena a 5 años de prisión fue un testimonio de la gravedad de sus acciones. En el tribunal, emitieron lo que parecía ser una disculpa hueca a las niñas. Si era un remordimiento genuino o simplemente otro intento de manipular la percepción pública era difícil de decir. Su actitud desafiante en prisión solo reforzó mi creencia de que sus disculpas eran meramente superficiales. La noticia de su condena se convirtió en una historia sensacional, atrayendo a periodistas y medios de comunicación. Un reportero, que los visitó para una entrevista, me transmitió que mis padres habían exigido dinero por sus historias. Incluso en la cárcel, atrapados por las consecuencias de su propia codicia, seguían buscando beneficios de su situación. Esta revelación fue desalentadora pero no sorprendente. Fue un recordatorio vívido de la profundidad de su egoísmo y la improbabilidad de un cambio genuino en su carácter. Con el tiempo, mi enfoque se centró por completo en Amelia y Lisa. Las niñas comenzaron a asistir regularmente a la escuela, sus ojeras desaparecieron con una adecuada nutrición y cuidado, y comenzaron a sonreír más. Mis abuelos y yo nos aseguramos de que se sintieran parte de nuestra familia, en marcado contraste con la explotación que habían experimentado. Trabajamos con terapeutas para ayudarlas a superar el trauma, y lentamente comenzaron a participar más en el mundo que las rodeaba, haciendo amigos y descubriendo sus intereses. Ver a Amelia y Lisa prosperar fue un consuelo profundo. Me aseguró que a pesar de la oscuridad que habíamos enfrentado, había luz y esperanza por delante. La comunidad que nos rodeaba era solidaria, expresando a menudo admiración por el coraje que se necesitaba para cambiar el destino de las niñas. Todo lo que puedo hacer ahora es asegurarme de que Amelia y Lisa crezcan sabiendo que son amadas y valoradas, no por lo que pueden proporcionar, sino por quienes son. Ya han mostrado una resistencia y fuerza increíbles. En cuanto a mis padres, espero que su tiempo en prisión sirva como un periodo de reflexión, aunque permanezco cautelosa sobre la posibilidad de un cambio real. Mi preocupación principal ya no es qué será de ellos, sino qué futuro pueden construir juntas Amelia, Lisa y yo.
Amelia y Lisa, habiendo sido ubicadas con una amable familia de acogida, parecían estar adaptándose bien, en marcado contraste con la inestabilidad que habían soportado. Antes de que se fueran para comenzar este nuevo capítulo, tuve una conversación sincera con ellas. Era importante para mí impartirles algo de sabiduría, algo que las guiara mientras avanzaban. Puede que hayan escuchado muchas cosas terribles de mis padres, pero es mejor olvidar, les dije suavemente. Lo que realmente importa no es su apariencia, es su corazón. Es importante tener compasión por los demás, seguir mirando hacia adelante y no rendirse, pase lo que pase. Si lo hacen, algún día alguien seguramente se dará cuenta, así como mis abuelos se dieron cuenta y me rescataron de esa vida infernal. La primera vez que conocí a Amelia y Lisa, sus rostros estaban marcados por la tristeza de sus experiencias. Pero ahora, mientras estaban a punto de embarcarse en un nuevo viaje, había un cambio notable. Estaban comenzando a recuperar ese brillo inherente que todos los niños deberían tener. Su estilo de vida bajo el cuidado de mis padres había causado algunos problemas en la piel, pero les había compartido algunos consejos básicos de cuidado de la piel, solo un poco de crema hidratante y bálsamo labial. No era nada extravagante, pero para las niñas era suficiente para marcar una diferencia significativa. Sus reacciones cuando vieron sus reflejos después del pequeño cambio de imagen no tuvieron precio. «¡Guau, Mirabel, eres asombrosa, gracias!», había exclamado Amelia, sus ojos abiertos de sorpresa. Verlas tan felices, vi un reflejo de mi yo pasado en ellas. Recordé lo transformador y empoderador que había sido el buen cuidado de la piel y el maquillaje para mí durante mi recuperación. Ahora, como maquilladora profesional, encontré un profundo cumplimiento en usar mis habilidades para elevar a los demás, especialmente a niños como Amelia y Lisa que habían pasado por tanto. Mi esperanza para ellas era simple pero profunda, mirar hacia adelante y caminar con confianza hacia cualquier futuro que les esperara. A mi lado, mi abuelo sonrió amablemente, un silencioso reconocimiento del viaje que todos habíamos emprendido juntos. A pesar de la ausencia de apoyo paternal en mi vida, mis abuelos habían llenado ese vacío con nada más que amor y estabilidad. El pensamiento de su apoyo inquebrantable me llenó de una inmensa gratitud y felicidad. Volviéndome hacia mis abuelos sonrientes, sentí un oleaje de afecto y aprecio. «Por favor, vivan una larga vida», dije, mi voz gruesa de emoción. Mi abuela rió en respuesta, sus ojos centelleando con alegría. «Por supuesto», respondió cálidamente. Mi abuelo simplemente asintió, su sonrisa un suave faro de acuerdo. Mientras estaba allí con ellos, reflexionando sobre el pasado y mirando hacia el futuro, sentí una abrumadora sensación de paz. Mi viaje había estado lleno de desafíos, pero me había llevado a un lugar de curación y propósito. Ahora, mientras Amelia y Lisa se aventuraban en sus nuevas vidas, estaba segura de que ellas también encontrarían su camino hacia la felicidad y la realización, así como lo había hecho yo, con el amor y la orientación de quienes realmente se preocupaban.